El tema de la paz, y nos acompaña a esta hora el senador Iván Cepeda, integrante de los diálogos de paz con el ELN. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlos. Usted ha mandado un mensaje muy fuerte a organizaciones como el Clan del Golfo. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Bueno, es un llamado a cumplir el cese bilateral o el cese al fuego de carácter bilateral que se ha anunciado. Hay denuncias que se están presentando y obviamente hay que recordar que la base de cualquier cese creíble en las acciones que buscan hostigar o de alguna manera atacar a población civil o a otros grupos o a la propia fuerza pública, pues esos ataques van en desmedro de un compromiso que se ha hecho ante el país y ante el gobierno con relación a, en esta etapa, generar condiciones para buscar, en el caso de organizaciones como la que se menciona, el acogimiento a la justicia o, en otros casos, pues un proceso de carácter político. Hemos tenido, senador, pues muchos roces y dificultades en este proceso. Hoy es la reunión, si es que no cambia la agenda, entre el señor presidente de la República y el fiscal, precisamente para hablar de muchos de estos temas. ¿Le parece a usted que vale la pena insistir en que la ley permite que se haga acuerdos con estos grupos que no tienen un carácter político, o que debe ir el gobierno al Congreso a tramitar otro marco jurídico? En la ley que aprobamos en el Congreso, la ley 2272 del año anterior, que es la prolongación o prórroga de la ley de orden público, permite esos acercamientos. Eso está claramente estipulado allí. Otro asunto distinto es que para desarrollos posteriores se requiera, y en eso estamos de acuerdo, una nueva ley para fijar de una manera muy clara y regular la manera en cómo se procederá en materia judicial en esta clase de procesos que son distintos a los procesos de negociación política como el que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional. Así que es posible y es necesario tramitar esta nueva ley, así lo ha anunciado el gobierno en el retiro que acaba de darse en Paipa por parte de la bancada del Pacto Histórico junto al ministro del Interior y el ministro de Justicia. Se ha dicho que uno de los proyectos priorizados es precisamente este, y como los demás proyectos tendrá pues una difusión necesaria para que haya un intercambio no solamente en la opinión pública, sino con las autoridades judiciales y el propio fiscal. Doctor Cepeda, usted ha dicho que le ha dado un ultimátum al Clan del Golfo para que cumpla este cese al fuego, pero resulta que hemos tenido noticia también de que las FARC han incumplido el cese al fuego, de que el ELN todavía no lo ha pactado. ¿Hay algún grupo que realmente sí esté cumpliendo este cese al fuego? Bueno, primero yo no doy ultimátums porque quien dirige la política de paz es el presidente de la República y también pues su delegado, el alto comisionado. Yo simplemente he hecho un llamado y creo que ese llamado es necesario. Ahora, sí se están cumpliendo, el alto comisionado dará un informe oportunamente sobre el cumplimiento del cese y también sobre lo que es necesario en este momento, y es los protocolos de verificación para que precisamente esa información no sea simplemente objeto de distintos puntos de vista, sino de informes que rindan organismos internacionales y nacionales que hacen observación en el terreno. Sin embargo, ya hay datos, por ejemplo, de CERAC, que es una institución reconocida en materia de las mediciones que hace, sobre el cumplimiento de algunos parámetros, en este caso con relación al cese al fuego de carácter bilateral con algunos de los grupos, pero obviamente aquí hay que esperar informes oficiales. En las últimas horas, senador, sabe usted, seguramente lo leyó en la prensa, está en todas partes en el mundo, además, que hallaron 4,5 toneladas de cocaína en un barco que llevaba vacas colombianas. Se lo pongo de presente porque algunos se siguen preguntando cuál es la verdadera motivación que tienen los señores, por ejemplo, del Clan del Golfo, o de las autodefensas gaitanistas, o de la Sierra Nevada, que son básicamente mafiosos, para dejar ese negocio que es tan lucrativo, como por qué habrían de dejarlo.
Bueno, lo primero con relación al dato que usted menciona es que pues noticias como esas descalifican de plano esa especulación de que se ha detenido en el país la lucha contra el narcotráfico. Precisamente veíamos hace unos días también informes y cifras oficiales que muestran que el 2022 fue uno de los años con tal vez la mayor incautación de cocaína desde el año 2010 hasta el presente. Y en eso tiene una parte, por supuesto, de acción, lo que corresponde a esta administración electa y en funciones desde el 7 de agosto del año anterior. En segundo lugar, decir que esas organizaciones han expresado su voluntad. Y yo creo que es clara la motivación. Los jefes de esas organizaciones regularmente terminan o extraditados o en cárceles o también muertos en distintas acciones y operaciones militares. Esa situación que hay hoy en los territorios de enfrentamientos entre multiplicidad de grupos también creo que ha llamado a que se piense en esa posibilidad del sometimiento. Pero aquí hay que juzgar por los hechos. Durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se adelantó un largo proceso que lastimosamente se frustró por razones ajenas a la voluntad de sometimiento con el Clan del Golfo, y yo espero que en este gobierno se pueda llevar a la práctica esa posibilidad. Senador, última inquietud, toda la aplicación de la herramienta jurídica de la extradición en el caso de estas personas al margen de la ley va a quedar en stand-by durante los próximos meses y años en Colombia? No, ese es un tema que, pues lo ha dicho claramente el presidente, se dialoga y se define y se coordina con las autoridades de los países con los cuales nuestro gobierno tiene esa clase de tratados o de convenios de extradición. Y hasta ahora no ha habido ningún tipo que yo conozca de negociación o renegociación con relación a esas prácticas. Lo que sí creo es que puede tener, como el propio presidente lo ha dicho, una condicionalidad a la extradición, a que se cumplan o no compromisos adquiridos en materia judicial en Colombia. Y ese es un tema que no se ha definido aún, así que como se ve, puesto que hay noticias también frecuentes sobre esto, las extradiciones se continúan llevando a cabo. ¿Se ha conversado con Piedad Córdoba últimamente sobre el episodio de su hermano? No, en esta última etapa he estado muy concentrado en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, pero debo recordar que en el caso de Piedad, el caso que lleva en esta etapa la Corte Suprema de Justicia en su contra por los diálogos y las gestiones humanitarias que se adelantaron desde colombianas y colombianos por la paz, yo testifiqué a favor de la senadora Piedad Córdoba. Última inquietud ahora sí, senador. La revista Semana dice que hay narcos que están pagando para entrar a los procesos de paz, hasta $1 millón, e incluso el alto comisionado de paz ha reconocido que eso sucede. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar que se contamine con narcos un proceso tan importante? Creo que el presidente Petro ha sido tajante sobre ese particular. En las últimas horas ha enviado un mensaje señalando que nadie tiene potestad para adelantar esa clase de negociaciones o acercamientos. El único facultado para eso es el alto comisionado de paz, y él también define con el presidente que otras personas pueden facilitar ese tipo de gestiones. Pero cualquier individuo que aparezca tramitando o negociando esa clase de asuntos puede ser objeto, por supuesto, de acciones penales. Senador, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo en México.